El Centro Universitario para el Acceso, como sabes, es una iniciativa que se originó en Mayagüez hace 6 años a cargo y con la iniciativa de Rima Brusi y David González. Estos colegas, que fueron los fundadores del esfuerzo, se hicieron una pregunta bien importante que se debe hacer la universidad pública y que yo creo que es uno de sus deberes principales. ¿Cuántos estudiantes de sectores pobres del país, de sectores desfavorecidos socioeconómicamente, son admitidos y tienen éxito en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad del Estado? En Mayagüez hay 18 residenciales públicos. 26% de la población en Mayagüez está en edad escolar. De ese 26%, la mitad, el 13%, vive en un residencial público. Las investigaciones del Centro Universitario para el Acceso revelaron que entre el año 1990 y el 2006 entraron solamente 106 estudiantes provenientes de residenciales públicos versus 1.057 estudiantes de una sola escuela privada en Mayagüez. Ese es el CUA. El CUA tiene como objetivo entonces investigar, estudiar, analizar con un fin en la acción, o sea, con un fin de, por medio de acciones, intervenir esa realidad circundante, esa realidad dominante que excluye a los más pobres y a los más desfavorecidos de la universidad pública. La mayoría de nuestros estudiantes son primera generación universitaria y provienen de comunidades estructuralmente marginadas como lo es el residencial público. Por eso nos hemos dado a la tarea de investigar lo que ello implica para el desarrollo de aspiraciones universitarias, el proceso concreto de solicitar, así como su experiencia de primer año. Y extenderles un puente que les diga, ustedes pueden ser parte de nuestra universidad, la universidad es un horizonte en su vida y nosotros vamos a estar ahí para darle el apoyo y las herramientas que el sistema educativo, el sistema familiar, el sistema comunitario no les está dando. Las investigaciones han demostrado la importancia de establecer un enlace entre la escuela y la universidad. El Centro Universitario para el Acceso, por medio de un proceso constante de avalúo, ha identificado esos componentes que hacen efectiva esa transición. El componente de apoyo académico se encarga de ofrecer tutorías a los estudiantes, asistiéndolos en las tareas que les ofrece la escuela día a día, así como en aquellas materias que ellos presentan mayor dificultad. El componente de mentoría escolar es el enlace físico entre la escuela y la universidad y nos permite llevar un monitoreo del estatus del estudiante en torno a su promedio académico. El componente de mentoría universitaria asiste al estudiante en los procesos que conlleva ser una estudiante universitaria, así como mantener un enlace entre el estudiante y el centro. El componente de College Board ofrece repasos con el contenido del examen de admisión universitaria, los asiste en el proceso de solicitud y les explica lo que es la fórmula del IGS, que muchos y muchas de ellos desconocen que necesitan para entrar a la universidad. Así como identificar esas profesiones que ellos han mencionado que les interesan y cómo se traslada eso a lo que es un currículo universitario. El componente de bases de datos es sumamente importante en almacenar los datos cuantitativos y cualitativos del centro, así como el componente de avalúo crea un instrumento de medición que nos permite a nosotros en cada actividad identificar nuestras fortalezas y debilidades en el desempeño del centro. Esto nos permite modificar y reorganizar el centro de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. Anualmente realizamos un campamento de verano como premio a nuestros y nuestras estudiantes por el esfuerzo llevado a cabo durante el semestre, así como incentivarlos a continuar la labor durante los años venideros. El campamento cumple con diversas dimensiones, tanto académicas como recreativas, pero mayormente nos enfocamos en crear un espacio de solidaridad entre los estudiantes y el componente y así afianzar las relaciones sociales entre los mismos estudiantes. El año pasado 15 estudiantes fueron admitidas a una universidad o instituto. 90% entraron al recinto universitario de Mayagüez. Actualmente el CUA cuenta con estudiantes en distintas unidades del sistema UPR, como lo es Aguadilla y Río Piedra. 100% de nuestros estudiantes universitarios se mantienen activos en una universidad o instituto y 75% tiene progreso académico. Cuando analizamos qué hemos logrado en estos pasados 6 años con nuestra población de jóvenes de residenciales públicos del área de Mayagüez, dijimos no nos podemos quedar con esto y lo dijimos nosotros y lo dijo el Comité de Asuntos de la Universidad de Puerto Rico y la Fundación Francisco Carvajal y nos lo dice la gente que lee nuestros resultados. Esto no se puede quedar en Mayagüez.
Y de ahí surge la idea de desarrollar, expandir el Centro Universitario para el Acceso a otras localidades, a otros lugares. Y Culebra se presentó como una gran oportunidad para iniciar ese proceso de desarrollo del Centro Universitario para el Acceso más allá de los límites de Mayagüez. ¿Por qué Culebra? Bueno, hay razones coyunturales, pero también hay datos espeluznantes que nos llevaron a pensar en Culebra como un primer lugar para pensar en desarrollar una iniciativa parecida al Centro Universitario para el Acceso. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, en los últimos 3 años, las últimas tres clases graduandas, solo de 3 a 5 culebrenses han sido admitidos a la Universidad de Puerto Rico, su mayoría a la Universidad de Puerto Rico en Humacao, en segundo lugar a la Universidad de Puerto Rico en Carolina y en tercer lugar a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. 3 a 5 estudiantes. Esas cantidades siempre son relativas, tenemos que contrastarlas contra el universo que estamos hablando. Y para algunas personas 3 a 5 es muchísimo, para otras personas es muy poco. Y yo creo que lo más importante es que qué piensan los jóvenes culebrenses de la universidad, qué piensan los culebrenses de que la universidad les puede ofrecer para su desarrollo integral, para su desarrollo sustentable. Adicional a eso, lo que es la vida universitaria, bien difícil, de verdad un sacrificio increíble. En segundo lugar, el Centro Universitario para el Acceso en Mayagüez, gracias a la aportación de la Fundación Francisco Carvajal, atiende a 120 estudiantes. Y cuando nos pusimos a investigar sobre la Escuela Ecológica de Culebra, que de hecho es la única escuela en toda la isla municipio donde cursan estudios desde kindergarten hasta grado 12, los números parecían coincidir. Podríamos decir que casi podíamos montar un QUA con toda la escuela de Culebra. Y esa escala pequeña nos pareció que era una muy buena oportunidad para iniciar un proceso de desarrollo, un proceso de réplica, un proceso de eco de lo que es la iniciativa de Mayagüez en el municipio de Culebra. Ya sabíamos el qué, ya sabíamos el dónde y lo que teníamos que definir era el cómo. Cómo íbamos a llevar a cabo ese proyecto de investigación que rindiera frutos parecidos o incluso mejores que los que habían rendido en el contexto de Mayagüez. Bueno, y la respuesta fue bastante rápida. El proyecto del Centro Universitario para el Acceso en Mayagüez se inspiró en una metodología de investigación cualitativa, específicamente de la tradición de la investigación-acción participativa. Y esa investigación tiene múltiples virtudes, por supuesto tiene retos también, pero múltiples virtudes que son bien compatibles con el proyecto que queríamos desarrollar y que se desarrolló en Mayagüez. En primer lugar, es una investigación que hoy en día se le puede llamar transferida o una investigación aplicada, que la universidad investiga sobre problemas de urgencia social que de alguna manera pueden beneficiar a gente concreta, a gente común y corriente y atender problemas específicos de la sociedad de hoy. En segundo lugar, la investigación-acción participativa tiene un componente central en conciliar, en reconciliar una aparente oposición, que es por supuesto una oposición artificial, que es la investigación y la acción. Para la investigación-acción participativa, ambos procesos van de la mano y se alimentan y se retroalimentan. La investigación genera acción y la acción genera investigación y así sucesivamente se enriquecen mutuamente. Finalmente, y ahí el segundo apellido del método de investigación, participativa. En la investigación-acción participativa, el objeto de investigación de la investigación clásica, convencional, se convierte en sujeto. Las comunidades, las personas, en este caso el municipio de Culebra y sus habitantes, los culebrenses, tanto los locales como los que han hecho de Culebra su municipio, iban a ser protagonistas de su investigación, iban a ser protagonistas y codiseñadores de cuáles iban a ser los ángulos que se le iban a dar a esa investigación, cuáles iban a ser los énfasis y por supuesto nos iban a enseñar a los que íbamos de la universidad asuntos que nosotros desconocemos profundamente y que solamente un culebrense o alguien que vive en Culebra puede saber. O sea, nosotros tenemos un problema craso con las lanchas. No de ahora, ni de ayer. Yo llevo 37 años aquí. La edad de mi hija. Cuando mi hija tenía 7 años, yo fui a un paro, otro más,
En San Juan, nos montamos todos en la lancha con Monchín, que era el alcalde, y Vieques y todo, y estábamos pidiendo lo mismo que pedimos hoy. Así que nos dimos a la tarea de estudiar cuáles eran los principios conceptuales de la investigación acción participativa, cuáles son los métodos específicos que utiliza la investigación acción participativa, y nos dimos como grupo, esto fue un trabajo grupal colectivo de 9 estudiantes universitarios, un estudiante de maestría, nos dimos a la tarea de diseñar un proyecto de investigación que nos permitiera contestar la pregunta ¿qué es la universidad para los culebrenses? Y cómo la Universidad de Puerto Rico se puede insertar en esa respuesta. Así que una vez diseñada la investigación, un diseño bien flexible, un diseño bien provisional, porque una de las características de la investigación acción participativa es que no es final y definitiva en su diseño, sino que se va reconstituyendo y reconstruyendo sobre el proceso investigativo. Llegamos a Culebra la tercera semana de junio de este año y teníamos múltiples técnicas de la investigación acción participativa que íbamos a activar. Teníamos las entrevistas formales, entrevistas informales, grupos focales, conversaciones y diálogos espontáneos con gente que nos encontrábamos en nuestra cotidianidad. Las entrevistas formales y las entrevistas informales tienen obviamente el denominador común de la conversación. Se trata de un diálogo en donde participan 2 sujetos, no un entrevistador o entrevistadora y un entrevistado o entrevistada, sino 2 personas que tienen conocimientos distintos basados en sus experiencias y que particularmente van a enriquecerse en esa conversación y que van a enriquecer el conocimiento que ambas partes tienen de los diferentes asuntos que van a tratarse. Los grupos focales es otra dinámica. Ya no es una conversación entre 2 personas, entre 2 sujetos, sino es grupal, que se trata de un colectivo. Se trata de un grupo, y de ahí que se llame grupo focal, y el foco o lo focal se refiere a que hay en ese grupo unos denominadores comunes, unas experiencias, unas luchas, unas acciones o unas causas que los unen o que las une. Se dio la oportunidad de grupalmente contestar preguntas, dar respuestas, ofrecer sugerencias sobre 2 preguntas de investigación centrales. ¿Qué era la universidad o qué significaba la universidad para los culebrenses? Y específicamente, ¿qué rol cumplía la Universidad de Puerto Rico en el horizonte de los habitantes y las habitantes de Culebra? Otra de las técnicas que de hecho no son exclusivas de la investigación acción participativa, pero que tienen unos elementos bastante predominantes en nuestro trabajo en Culebra, fueron las notas de campo. Cada una de las personas que fuimos a Culebra en ese grupo de investigación tenía su libretita, yo tenía la mía, cada uno tenía la suya, y recogíamos desde impresiones de viaje hasta anotaciones sobre las conversaciones informales que teníamos, reflexiones a posteriori. Una vez nos reuníamos en la noche para conjuntamente y colectivamente contarnos cómo había estado el día, cuál había sido la experiencia más impactante, qué habíamos aprendido, qué debíamos modificar o revisar del plan que teníamos de trabajo. Así que las notas de campo no son otra cosa que una especie de memoria escrita muy rápida y que luego nos permitan o nos sirvan como catalizadores de la memoria, como recordatorios de cuáles fueron las cosas más importantes que escuchamos y cuáles son aquellos elementos que debemos profundizar más, bien sea con las entrevistas o con los elementos derivados de los grupos focales, como de las lecturas que hicimos tanto antes como después del proceso de investigación. Tanto en grupos focales como en notas de campo individualizadas de cada uno de los que íbamos allí, como en las transcripciones que están en un proceso muy avanzado este semestre, hemos logrado levantar un corpus documental extraordinario que de seguro va a inspirar lo que sería la parte de la acción en un futuro no muy lejano de desarrollar un centro universitario para el acceso en alianza o en colaboración con el municipio de Culebra.
Yo quisiera que esto no fuera así. Si pudieran cambiar las cosas en mi país, se necesita como dejar a un lado la corrupción y la malicia. Se necesita proveer al ser humano educación en vez de injusticia. Yo quisiera que esto no fuera así. Si pudieran cambiar las cosas en mi país, se necesita como dejar a un lado la corrupción y la malicia. Se necesita proveer al ser humano educación en vez de injusticia.